A ver, ¿qué es lo que define la identidad de un país? Bueno, su sistema de justicia es clave. Y en el caso de México, su identidad legal nació de un choque de titanes. De verdad, una colisión monumental entre dos mundos que no podían ser más diferentes. Hoy nos vamos a sumergir en esa historia épica. Vamos a viajar desde las leyes que nacían de la comunidad en el México antiguo hasta llegar a la Constitución revolucionaria que al final le dio forma a la nación moderna. Ok, para que no nos perdamos en este viaje, aquí está la hoja de ruta. Son 5 paradas clave. Primero, vamos a ver el choque inicial de leyes. Después, cómo la ley se convirtió en una herramienta, casi un arma de conquista. Luego, analizaremos toda la maquinaria de gobierno que se montó, cómo afectó la vida de la gente común, y para cerrar, veremos el nacimiento de una ley ya puramente mexicana. Vámonos hasta el principio. Mucho, pero mucho antes de que llegaran los españoles, aquí en Mesoamérica y allá en el Reino de Castilla existían 2 universos legales. Y cuando digo universos, es porque de verdad no podían ser más diferentes. Estaban, sin saberlo, en un curso de colisión, uno que sería inevitable y, por supuesto, dramático. Y esta tabla lo deja clarísimo. De un lado tenemos la ley mesoamericana. ¿De dónde salía la autoridad? De la comunidad, de la tradición, de una figura clave que era el calpulli. Del otro lado, la ley castellana. Ahí, el poder venía de una sola persona, el rey. Todo estaba en códigos escritos y giraba en torno a la monarquía. O sea, no hablamos solo de leyes diferentes. Hablamos de 2 maneras totalmente opuestas de ver y organizar el mundo. Y aquí hay que detenernos un momento, porque para entender el mundo prehispánico es fundamental entender qué era el calpulli. No era simplemente un barrio o un clan. Pensemos en él como una persona, una entidad legal con vida propia. El calpulli era el dueño de la tierra, el que organizaba los impuestos, el centro de la vida religiosa, todo. La justicia y toda la estructura social salían de esta unidad colectiva. Esta frase me parece genial porque lo resume todo. Claro, el derecho castellano llegó en los barcos, pero al tocar tierra tuvo que aprender a caminar por sí mismo en un suelo completamente diferente. No fue una simple imposición de «estas son las reglas y punto». No, tuvo que adaptarse, que mezclarse, que transformarse al chocar con una realidad que no conocía. Y de esa mezcla nació algo totalmente nuevo. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue que esa ley aprendió a caminar en América? Y aquí viene lo interesante. La conquista no fue solo un asunto de espadas y cañones, para nada. Fue, y esto es crucial, una empresa legal. Estaba perfectamente organizada con contratos y documentos jurídicos que la justificaban y le daban toda una estructura. Miren, para entenderlo fácil, pensemos en la conquista casi como una franquicia. Sí, una empresa privada con permiso del Estado. Primero tenías la capitulación. Ese era el contrato, el permiso real que decía, adelante, puedes ir a conquistar. Luego estaba la hueste, que era el equipo o el ejército de voluntarios que no recibía un sueldo, sino que iba por una parte del botín. Y finalmente la instrucción, que era el manual de operaciones, las reglas del juego que ponía el rey. Como ven, todo estaba perfectamente atado legalmente. Y bueno, ¿qué salió de toda esta mezcla? Pues algo único, el llamado derecho indiano. Y ojo, esto no era un simple copiar y pegar de las leyes de Castilla. No, era un sistema legal hecho a la medida, diseñado específicamente para gobernar las colonias en América. Era súper detallado, se iba construyendo caso por caso y tenía un profundo componente religioso. Su gran objetivo era regular la vida en este nuevo mundo. Perfecto, ya se conquistó el territorio. Ahora venía el verdadero reto. ¿Cómo diablos se gobierna un territorio inmenso desde el otro lado del Atlántico? Pues España, que de burocracia sabía mucho, construyó una estructura súper compleja, una verdadera maquinaria administrativa para poder manejar sus nuevas y riquísimas posesiones. Y la estructura era básicamente un gobierno por control remoto. Piénsenlo así. Allá en España estaban los jefes, el rey y su junta directiva, que era el Consejo de Indias. Ellos tomaban las grandes decisiones. Pero aquí, en la Nueva España, los que de verdad mandaban en el día a día eran el virrey y la Real Audiencia. Esa cadena de mando larguísima que cruzaba todo un océano era al mismo tiempo la fortaleza y la gran debilidad de todo el sistema colonial.
Y en la cima de toda esa estructura local estaba una figura importantísima, el virrey. Ojo, no era un gobernador más, era el rey en persona, pero en América. Era su representante directo. En sus manos se concentraba todo el poder. El gobierno, la justicia, el ejército, la lana, todo. Sin la figura del virrey, la colonia simplemente no funcionaba. Ok, muy bien con la burocracia y las grandes estructuras, pero ¿cómo aterrizaba todo esto en la vida de la gente, en el día a día? Pues miren, el impacto más fuerte, el que generó más conflictos, se sintió en un tema que hasta hoy sigue siendo crucial, la tierra. Este gráfico nos ayuda a entender el rompecabezas de la propiedad de la tierra, porque no era nada simple. Por un lado, claro, los colonizadores españoles tenían su propiedad privada, pero también los pueblos de españoles tenían tierras comunales. Luego, al menos en el papel, se respetaba la propiedad indígena, tanto la de las comunidades como la privada. Y no podemos olvidarnos de un jugador importantísimo con un poder inmenso, la Iglesia, que acumuló una cantidad enorme de tierras. Y justo aquí encontramos una de las contradicciones más grandes de la colonia. La ley decía una cosa, hay que proteger las tierras indígenas. Pero la práctica era otra. La misma corona entregaba extensiones de tierra gigantescas a los colonos y a la Iglesia. Esta tensión, esta lucha por la tierra, fue una semilla de conflicto que, créanme, definiría la historia de México por los siguientes siglos. Y con ese panorama llegamos al acto final de nuestra historia. Después de 300 años, el edificio colonial empieza a crujir y finalmente se derrumba. Y con su caída arranca la lucha, una lucha larguísima y muy difícil por crear algo nuevo, un sistema de leyes propio, un derecho que fuera verdaderamente mexicano. Esta línea de tiempo es, básicamente, el resumen de un siglo de peleas, y no solo con armas, sino también con ideas y con plumas. El primer chispazo vino de España, con la Constitución Liberal de Cádiz. Eso inspiró un primer intento aquí, con la Constitución de Apatzingán. Luego vino un paso de gigantes, la Constitución de 1857, que hizo algo impensable hasta entonces, separar a la Iglesia del Estado. Y todo este camino desembocó en la Constitución de 1917, una ley nacida literalmente del fuego de la Revolución Mexicana. Y la Constitución de 1917 no es cualquier cosa. Fue un documento que le dio la vuelta al mundo, fue pionera. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia, una constitución no solo se preocupaba por los derechos individuales, como la libertad de expresión, sino que incluía derechos sociales, el derecho a la tierra, el derecho a un trabajo digno. Estaba respondiendo directamente a los reclamos que habían causado la revolución. Más de 300 años. Pensemos un segundo en lo que significa esa cifra. 300 años de un sistema legal colonial. Es imposible subestimar el peso de esa herencia. Dejó una marca profundísima, una huella que todavía hoy podemos ver en las instituciones, en la cultura e incluso en los conflictos del México actual. Y cerramos con una pregunta que queda flotando en el aire. Porque el pasado, en realidad, nunca se va del todo. ¿De qué manera esos fantasmas, los fantasmas de las leyes coloniales y de las tradiciones que aplastaron, siguen moldeando la justicia en el México de hoy? Ese choque inicial entre el calpulli comunitario y la corona, ¿cómo resuena todavía en los debates actuales sobre qué es justo?